Bienvenido nuevamente al módulo 3, técnicas de izaje. Aquí aprenderás a identificar y a utilizar distintos tipos de amarres para cargas e interpretar y leer tablas de especificaciones, las señales de manos aprobadas por normas internacionales y además tendrás la información sobre las normas que aplican a las labores de izaje. Existen varios tipos de amarre, pero los más básicos, que siempre están definidos en las etiquetas de las eslingas, son el tipo axial simple, el cual tendrá un 100% de la capacidad de la eslinga, tanto para la eslinga sintética, la eslinga de cable de acero o estrobo y cadenas con argolla y gancho acortador. Luego tenemos el lazo simple. Con eslinga sintética, un amarre ahorcado tendría un 80% de la capacidad de un amarre vertical. Si el ángulo de amarre es inferior a 120 grados, tendrá una capacidad de a lo menos un 40% de la capacidad de amarre vertical. El canasto simple o amarre en U tendrá el doble de la capacidad de un amarre vertical, tanto para eslingas sintéticas, eslingas de cable de acero y eslinga de cadena, si el fabricante no indica lo contrario. A la hora de anclar la carga al equipo de izaje, es necesario utilizar el método más seguro, que es el amarre sencilla, es directa desde el centro de la carga hasta el gancho. El método de cesta puede ser simple o doble, y es más seguro utilizar una barra para este tipo de amarre. El de doble vuelta es para mantener juntas las cargas cuando estas son cargas sueltas. El método de estrangulación, ya sea simple o doble, es utilizado para las tuberías o fierros normalmente. Y este amarre permite mantener la carga toda junta con 2 o 4 extremos. Se usa cuando la carga tiene un anclaje. Los cables de acero tienen distintos elementos como acortadores o piernas unidas a la argolla. Al igual que los montacargas de cadena, tienen distintos elementos para ejecutar un trabajo seguro. Ahora veremos unas técnicas de amarre. La braga de cesta distribuye la carga entre los dos brazos de la eslinga. La braga de cesta es adecuada para usarse con cargas que se compensen o que se balanceen por sí mismas. Nunca use una braga de cesta con cargas que sean difíciles de balancear. Cualquier carga que sea asimétrica puede moverse y deslizarse de la eslinga. La braga de cesta tiene el doble de la capacidad de una braga sencilla. Pero sea cuidadoso, lo anterior es cierto únicamente cuando los brazos son verticales. Para ilustrar lo anterior, asumamos que la capacidad de esta braga sencilla es de 1000 libras. Si usted utiliza la misma eslinga para hacer una braga de cesta verdadera, su capacidad pasa a ser de 2000 libras. Es como si usted tuviera dos bragas sencillas. Pero cuando usted pasa de esta configuración a esta, ya no tiene una braga de cesta verdadera, y la capacidad de la eslinga ya no es el doble de la capacidad de la braga sencilla. ¿En qué tanto se reduce la capacidad? Depende de lo que se llama el ángulo horizontal. Esta es la línea del horizonte. Esta es la línea de la eslinga. El ángulo entre los dos se llama el ángulo horizontal. A medida que ese ángulo sea más pequeño o reducido, más se reduce la capacidad de la eslinga. Tan solo recuerde que cuando los brazos de la braga no están absolutamente verticales, ellos tienen que trabajar más y su capacidad se reduce. De nuevo, aquí tenemos una braga sencilla con una capacidad de 1000 libras y la braga de cesta con una capacidad de 2000 libras, o sea, el doble de la sencilla. Observe que el ángulo horizontal es de 90 grados. Ahora, si usted engancha los dos extremos de la eslinga a un punto común, usted reduce el ángulo horizontal. Si el ángulo horizontal es de 60 grados, la capacidad de la eslinga se reduce de 2000 libras a 1700 libras. O a 1.7 veces la capacidad de la braga sencilla. Esto sigue siendo 70% más de la capacidad de la braga sencilla, pero menos de la capacidad de una braga de cesta verdadera. Con un ángulo horizontal de 45 grados, la capacidad se reduce a 1400 libras, o sea, 1.4 veces la capacidad de una braga sencilla.
y a un ángulo de 30 grados, la capacidad baja a 1000 libras, o sea, la misma capacidad de una braga sencilla. Nunca use una eslinga a un ángulo menor de 30 grados. Por lo tanto, recuerde que este ángulo, el ángulo horizontal, es muy importante para determinar la capacidad de carga de la eslinga. El último tipo básico de braga es el enlace. Puesto que un extremo de la eslinga se conecta a sí mismo, esta puede apretarse o enlazarse alrededor de la carga. Es una braga simple y conveniente que puede ser usada con varios tipos de cargas, pero puesto que esta no tiene un contacto de 360 grados con la carga, no la use con cargas que puedan resbalarse. La braga de enlace tiene tan solo de 75 a 80% la capacidad de una braga sencilla, dependiendo del ángulo de enlace. El ángulo de enlace es medido desde la sección vertical de la eslinga hasta el punto en el cual el extremo de la eslinga hace contacto con la carga. Lo que se debe recordar aquí es que a medida que el ángulo de enlace se reduce, también se reduce la capacidad de la eslinga. Los otros tipos de bragas son variaciones de las tres que acabamos de discutir. Bragas de tensión son variaciones de la braga sencilla. Estas incluyen eslingas de 3 o 4 brazos unidos en un punto común. La braga de 2 brazos que vimos anteriormente es también una braga de tensión. La braga de tensión de 3 brazos tiene 50% más de capacidad que la braga de 2 brazos, pero únicamente si los 3 brazos tienen la misma longitud y están a la misma distancia del centro de gravedad. Adicionalmente, los brazos deben ajustarse de tal forma que cada uno soporte una porción igual de la carga. La braga de tensión de 4 brazos mejora la estabilidad de la carga, pero usualmente no provee un incremento en la capacidad de levantamiento. No asuma que usted puede tomar la capacidad de un solo brazo y multiplicarla por el número de brazos en la braga y ser capaz de levantar todo ese peso. Con una carga que se mesa, el estrés real en cada brazo cambia constantemente. Y aún, en este tipo de braga, 2 brazos sostienen la mayor parte de la carga, mientras que los otros brazos únicamente balancean la carga. De nuevo, si usted no está seguro, verifique su información en el manual de aparejamiento. Una variación de la braga de cesta es la cesta doble. En esta, 2 bragas de cesta se usan en 2 puntos de enganche diferentes. Asegúrese de que esos puntos de enganche estén apartados suficientemente, de tal forma que provean buen balance, pero no tan aparte que formen pequeños ángulos horizontales. Recuerde que a menor ángulo, mayor es la tensión en la eslinga. Mientras sea posible, use los contornos naturales de la carga para evitar que los brazos se vayan a juntar. Un enlace doble usa esta misma configuración utilizando bragas de enlace. Finalmente, sin ser menos importantes, están las bragas de cesta o de enlace de doble enrollado. En estas es donde la eslinga se enrolla 2 veces alrededor de la carga. Note que de esta forma se provee un contacto total de 360 grados con la carga, lo que mejora la seguridad del manejo de la misma. Generalmente, esta es una mejor alternativa que la braga de enlace común. La braga de cesta distribuye la carga entre los 2 brazos de la eslinga. La braga de cesta es adecuada para usarse con cargas. Al utilizar métodos de estrangulación, debemos considerar el ángulo de tensión que se genera con este tipo de amarre, ya que esto podría provocar un accidente si se cortase. La técnica de doble vuelta con estrangulación permite mantener la carga unida si ésta se encuentra suelta. Se recomienda enrollar para evitar accidentes de desplazamientos. La eslinga sin fin tiene muchas configuraciones o usos, como enganches verticales de canastillos con collar ajustable o estrangulador, y todas son básicas, por lo que es importante calcular la capacidad de la carga en una configuración vertical para no exceder en el peso y así evitar una ruptura. La forma correcta de anclar una carga con 2 eslingas es no cruzarlas, ya que así evitará la tensión y el deslizamiento de la carga. Es mejor y más manejable usar barras de izaje para emparejar las cargas, evitando tensión sobre las mismas. No olvide que el seguro del gancho siempre debe quedar completamente cerrado. Las eslingas deben estar protegidas de los bordes o aristas agudas de las cargas,
utilizando protecciones para cantos u bordes filosos como madera, trozos de goma, saco u otro medio amortiguador. Y protector para que las eslingas no sufran daños. No olvide que las cargas deben ser aseguradas en tierra y debidamente bloqueadas antes de ser desenganchadas y deslingadas. Cuando 2 o más ojales deben quedar colocados en un gancho, se debe instalar un grillete en el gancho. Este accesorio permite evitar la separación de los ramales de la eslinga en el gancho, evitando también que los ojales o gasas se dañen entre sí. Al estribar una carga con cables de acero, debe distribuirla de forma uniforme. Si es necesario ajustar el ramal con tensores cuando las cargas son asimétricas. Usar eslingas con varios ramales requiere que el ángulo sea cuidadosamente determinado para asegurar que los ramales individuales no se sobrecarguen, a no ser que la carga sea flexible. Es equivocado asumir que 3 o 4 ramales tendrían igual carga de seguridad en un ramal multiplicado por el número de ramales, porque no hay manera de saber qué porción o qué sección de la carga está transportando cada ramal. Con eslingas que tienen más de 2 ramales o brazos y una rígida carga, es posible que 2 de los ramales sostengan prácticamente la carga completa, mientras los otros solo la balancean o equilibran. Al amarrar con canastillo, debe hacerlo mediante el enganche de un extremo de la eslinga o el ojal, envolviendo la carga y asegurando el otro extremo al gancho. En este caso, los extremos del cable soportan la totalidad de la carga. Las eslingas de cable no pueden ser utilizadas para soportar cargas que sean difíciles de balancear, porque la carga puede inclinarse y resbalar fuera de la eslinga. Cada eslinga tiene una capacidad de carga nominal. Este es el peso máximo que usted puede colgar de ella de una forma recta. Exceda la capacidad y usted romperá la eslinga. La capacidad de carga se mide con una eslinga derecha y una tensión recta. Si la eslinga está doblada o tensionada en ángulo, su capacidad se reducirá. Cuando un brazo de la eslinga esté conectado a sí mismo, es llamado un enganche corredizo. El punto de conexión es el ojo de la eslinga o es un gancho. Lo que es importante recordar aquí es que al usar un enganche corredizo se reduce la capacidad de carga de la eslinga. Un enganche corredizo tiene tan solo del 75 al 80% de la capacidad de una braga sencilla. Esto se reduce aún más si usted vence hacia abajo el ojo de la eslinga. Esto cambia el ángulo de enganche medido aquí. Si el ángulo de enganche es menor de 120 grados, la capacidad de la eslinga se reduce al 50%, o sea, la mitad de una braga sencilla. El enganche corredizo es fácil y conveniente, pero no provee un contacto total de 360 grados con la carga. Un enganche de doble enrollado es mejor para manejar atados de materiales como varillas o tubos, los cuales requieren un mayor contacto con la eslinga para no desplomarse. El enganche de cesta pasa por debajo de la carga y los dos extremos de la eslinga se conectan a un punto común. Si la eslinga forma lo que se llama un enganche de cesta vertical verdadera, entonces tiene el doble de capacidad de una braga sencilla. Pero cuando usted va de esto a esto, usted reduce la capacidad de la eslinga. ¿Qué tanto se reduce? Depende de este ángulo. Es llamado el ángulo horizontal. Esta es la línea del horizonte. Esta es la línea de la eslinga. El ángulo entre ellas es lo que se llama el ángulo horizontal. Mientras más pequeño o reducido sea este ángulo, más se reduce la capacidad de la eslinga. Cuando el ángulo horizontal es de 60 grados, la capacidad de la eslinga se reduce de tener el doble de capacidad a tener tan solo 1.7 veces la capacidad de una braga sencilla. Cuando el ángulo es de 45 grados, la capacidad se reduce a tan solo 1.4 veces. Y cuando el ángulo es de 30 grados, la capacidad se reduce a tan solo la misma capacidad de una braga sencilla. Así que recuerde, este ángulo, el ángulo horizontal, es importante para determinar la capacidad de carga de la eslinga. Cada eslinga tiene una capacidad de carga nominal. Este es el peso.
A la hora de calcular las capacidades de la maniobra, debemos considerar primeramente todos los elementos y accesorios empleados. Deben ser contados como parte de la carga. Por ejemplo, la suma del bloque, del peso del bloque, del gancho, más el peso de los aparejos, que son los grilletes, las argollas, las eslingas, etcétera, etcétera. Más aún el peso de la viga, si la llegáramos a necesitar, por el ángulo que se genera en las eslingas. Y por último, el peso de la carga. Además, para hacer un cálculo con eslinga de lazo, debemos considerar la fuerza de la eslinga. Para calcular, se debe multiplicar la fuerza vertical de la eslinga por la división de la longitud de la eslinga con la distancia vertical. Ejemplo, tenemos dos eslingas con una fuerza vertical de 1500 cada una, valor que multiplicaremos con el resultado de la división de una longitud de una eslinga de 3,5 metros con 3 metros de distancia vertical, a lo cual obtendremos el valor de 1750 kilogramos en fuerza por eslinga. Si la carga es de 3.000 kilogramos, debes saber que la capacidad total de las eslingas será de 3.500 kilogramos, por lo que podría considerar en variar el ángulo de la eslinga. Es preciso recordar que el peso que se aplica sobre una cuerda es igual al peso de la carga, solamente a un ángulo cero, es decir, izar en forma vertical a un ángulo de 120 grados en el gancho, la tensión aplicada sobre el cable es el doble del peso y es casi 4 veces mayor con un ángulo de 150 grados. Lo mismo sucede con los acortadores para cargas asimétricas. Se debe considerar el ángulo para calcular la capacidad total de la eslinga. Al estribar una carga, el ángulo de dos ramas no deberá pasar en los 90 grados. Al ocurrir esto, se recomienda usar una eslinga más larga o vigas, pórticos, tuberías. Cuando se estriba una carga tipo cesta o canasta, la eslinga aumenta su esfuerzo dependiendo del ángulo entre la eslinga y la horizontal. En ambas figuras se ven los diferentes pesos que gravitan sobre una eslinga de dos ramales, dispuesta en diferentes ángulos, y en todos los casos para una carga de 1000 kilogramos. Al alterar el ángulo formado por los ramales de las eslingas, se reduce la capacidad de carga de la eslinga, lo cual a su vez disminuye la capacidad de levante. Esto demuestra que todas las eslingas deben usarse de acuerdo a la capacidad de la carga para la cual fueron específicamente diseñadas, debiendo utilizarse cuando se requiera vigas transversales, evitando así la posibilidad de una sobrecarga. Cada fabricante de eslinga tiene diferentes tablas de capacidades, por lo que debes saber interpretarlas. Primeramente, en el caso de las eslingas de poliéster, puede identificarse la capacidad por los colores. Luego, el ancho de la eslinga en el caso de los cables, para después definir las capacidades según el tipo de amarre. Las capacidades de carga varían según la fuerza de la eslinga aplicada al ángulo. En el caso de los cables de acero, las tablas pueden definirse en kilogramos o en libras, y sus siglas variarían según el idioma de esta. Para leer una tabla de capacidades de un cable, por ejemplo, un cable con torón galvanizado de 1x7, marca EHS, primeramente debe identificar el diámetro del cable para reconocer la capacidad específica en kilogramos por metro de cable. Y luego conocerá la resistencia a la ruptura en toneladas efectivas. Por ejemplo, si contamos con un cable de 9,53 de diámetro o 3/8 de pulgada, esta tendrá una capacidad de ruptura de hasta 4,95 toneladas. Por cada metro de cable
pesará 0,409 kilogramos en su peso nominal. A más metros de cable, mayor es el peso aproximado por metro. Para interpretar una tabla de capacidad, como por ejemplo una tabla de cadena de aleación, primeramente se debe identificar las pulgadas de la cadena y los milímetros de esta, para luego definir qué tipo de amarre se utilizará. Al igual que todas las tablas, traen específicamente las capacidades según el tipo de amarre que va a utilizar. Todas las eslingas de poliéster traen su etiqueta identificatoria, la cual debe reconocer cada uno de sus ítems. Primeramente encontrará la marca o el fabricante del elemento, luego la identificación del producto, seguido del material utilizado para la fabricación de este producto, el largo que posee, el código de trazabilidad del fabricante para revisar posibles fallas en el equipo, la capacidad nominal, el cual dijimos que era la WLL, en siglas en inglés, y bajo qué norma fue elaborada, su color identificatorio, el factor de seguridad, la capacidad de carga segura de trabajo y, por último, las capacidades máximas de trabajo según el tipo de amarre, con sus siglas reconocidas como SWL en inglés. Es importante que todas las eslingas tengan esta identificación en buen estado siempre. Tenemos la señal aprobada según la norma ANSI. Cuando trabajamos con un camión telescópico y queremos que eleven la pasteca o el winche, para bajar el winche, indicamos con nuestro dedo índice hacia abajo girando. Cuando queremos que lo haga lentamente, ponemos nuestra otra mano sobre el dedo índice para indicar que sea lentamente. Para elevar la pluma, en el caso del telescópico o del camión pluma, nosotros vamos a indicar con nuestro dedo pulgar con el brazo extendido hacia arriba o hacia abajo para bajar. Para girar hacia la derecha la grúa, vamos a indicar nuestro brazo derecho y para el lado izquierdo vamos a flexionar nuestro brazo hacia el lado izquierdo. En el caso del telescópico, para elevar la pluma manteniendo la pasteca, vamos a hacer abrir y cerrar nuestra mano indicando el pulgar ya sea hacia arriba o hacia abajo para donde queramos mantener el winche. Para extender la pluma, debemos abrir nuestros pulgares o juntarlos si deseamos recoger la pluma. Elevando una mano en posición cerrada, debemos indicar la parada. Para terminar nuestro trabajo seguro, vamos a unir nuestras manos indicándole al operador. En el caso de una emergencia, debemos indicar con ambos brazos y algún aparato sonoro para informar. Una señal interna autorizada es un movimiento lento juntando nuestras manos. Según la norma ANSI B30, la cual aprueba las señales de mano utilizadas mundialmente por los operadores rigger para comunicarse con los operadores de equipo de izaje. También define criterios generales sobre actividades ligadas al manejo de carga. La primera de las series fue actualizada en el año 2004 y esta se refiere a los gatos hidráulicos. En el lugar nuevo, número 2, la serie se actualizó en el año 2001 y habla sobre las grúas puente y de pórtico. En el número 3 igual fue actualizado en el 2004 y también fue sobre las grúas torres para la construcción. En el número 4 tenemos
una ley que fue actualizada en el año 2003 y es sobre grúas pórticos de torres y de pilastras. En el número 5 fue actualizado en el 2007 y es sobre grúas móviles de vagón. En el número 6, en el 2003, refiere a las grúas fijas. El número 7 fue actualizado en el 2006 y es sobre elevadores de tambor montados sobre base. En el número 8 del 2000, actualizado en el 2004, habla sobre las grúas giratorias fijas y flotantes. En el número 9 de esta ley, actualizada en el 2004, refiere a las guirlingas. En el número 10, a la fabricación específicamente. Actualizada en 1999, refiere a los ganchos. En el número 11, actualizada en 2004, refiere a las grúas monorriel y suspendidas. En el número 12, actualizada en 2001, refiere a las grúas giratorias y de helicóptero. En el número 13, en el 2003, refiere a las maquinarias de almacenaje y otros equipos. En el número 14 de la ley, actualizada en el 2004, habla sobre tractores de carga lateral. En el número 15, actualizada en el 2004, refiere a las grúas móviles hidráulicas. En el número 16, en el 2003, refiere a las grúas puente de viga corrida inferior. En el número 17, actualizada en el 2003, sobre grúas puentes y pórticos de diferentes tipos. El número 18, en el 2004, refiere a las grúas apiladoras. En el número 19, en el 2000, refiere a las funiculares. En el número 20, actualizado en el 2003, habla sobre dispositivos de izamiento bajo los ganchos. El número 21, actualizado en el 2005, refiere a los polipastos de operación manual. En el número 22, en el año 2000, fue actualizado sobre las grúas de pluma articulada. El número 23, actualizado en 1998, refiere a los sistemas de izamiento de personal. En el número 24, en 1998 actualizada, hablaba sobre grúas para contenedores. En el número 25, actualizado en el 2003, refiere a manejadores de material y desechos. En el número 26, en el 2004 actualizada, refiere a las herramientas de aparejamiento. En el número 27, actualizado en el 2004, refiere a los sistemas de colocación de materiales. Y el número 28, actualizado en el 2004, refiere a las unidades de izamiento, balanceo, y cada una de las series están definidas para su uso y manipulación globalizada. Por su atención, les agradezco. Muchísimas gracias.